Señal directa. El doctor Jaime Tamayo Rodríguez de la línea telefónica. Él es jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Estimado doctor, ¿cómo está? Muy bien, Josefina, un gusto de saludarte y a todo el auditorio. Igualmente, doctor. Oiga, pues usted con su especialidad y que es todo un observador de los movimientos sociales, lo hemos contactado, doctor, para que nos haga una reflexión, un análisis desde su punto de vista, cómo ve el tema de la inseguridad pública aquí en Jalisco y sobre todo los hechos lamentables recientes, levantones y asesinatos de jóvenes, el desplazamiento en Teocaltiche y un largo etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice, doctor? Sí, bueno, yo te diría que de entrada lo que nos tenemos, digamos, a la vista, lo que nos ofrece el panorama de Jalisco, es que hay una dualidad de poderes. El poder formal, encabezado por la figura del Ejecutivo, el gobernador, y bueno, también los poderes judicial y legislativo, pero por otro lado un poder sobrepuesto, manejado directamente por el crimen organizado, que tiene su propia estructura, que tiene prácticamente su ejército, tiene sus propias leyes, que incluso cobra, por decirlo así, impuestos, que se va apoderando del territorio cada vez de manera más fuerte. Y bueno, pues esto nos permite ver precisamente el gran, pues ya no sé si decir fracaso, porque creo que es mucho más grave de lo que está pasando precisamente en Jalisco. Por otro lado, tenemos también, seguramente eso, no sabemos a qué niveles, pero seguramente a niveles muy altos, una penetración a través de una red, digamos, que penetra las estructuras, sobre todo de orden policíaco en el Estado, y por supuesto en los municipios ha sido muy claro, pero seguramente otros niveles, y que pues también coloca al crimen organizado con un gran control sobre el Estado. Es por eso que es un Estado en el que contamos con el mayor número de desaparecidos, feminicidios, etcétera, y bueno, pues ahora hemos visto acciones que llegan a estos extremos, de que con mucha facilidad se entran a las casas, se llevan a la gente, prácticamente sin ninguna consecuencia. En el caso de Teocaltiche, donde incluso pues vemos que ya hay una especie de leva en la que ya no se atrae con engaños a jóvenes para incorporarlos a sus propios cuerpos, digamos, paramilitares, sino propiamente se llega y se les toma y se les lleva como la leva porfirista por parte pues del crimen organizado, y realmente esto provoca pues que la gente se vaya, deje su población, y pues se inicia también un proceso de despojo, porque al abandonar sus espacios de vida, de viviendas, pues estas son tomadas precisamente por el crimen, ¿no? Lo hemos visto también el desplazamiento por diversas razones en de las viviendas allá en Teocaltiche. Bueno, sí, ahora en Teocaltiche, pero en perdón, se me escapó el nombre del municipio, que fue gobernado por Alfaro en un momento. No fue el nombre. Pero hemos visto cómo ha habido un desplazamiento, digamos, de las personas que compran casas de habitación en zonas un poco alejadas y después terminan abandonándolas y son tomadas precisamente por el crimen. En el propio Tlajomulco, por supuesto. Tlajomulco, En Tlajomulco hemos visto cómo esto sucedió. Precisamente también esto nos abre un panorama, digamos, de un mapa del avance de este estado paralelo por donde va pasando Alfaro, ¿no? Fue Tlajomulco, luego llegó a Guadalajara con la promesa de que iba a bajar la delincuencia, y bueno, pues vimos cómo se incrementó durante su gobierno municipal, y llegó al gobierno de Jalisco y luego lo mismo. Entonces, pues yo señalaría como estos dos elementos, un desmoronamiento del aparato estatal local y un crecimiento desmesurado de un aparato extra
institucional del crimen organizado que prácticamente se sobrepone. Y por otro lado, como digo, redes que penetran las estructuras policíacas y de impartición de justicia, porque seguramente también en el Poder Judicial están implicados, lo cual pues nos habla de la situación nos explica la situación tan grave por la que está pasando este Estado. Maestro Jaime Tamayo, ¿dónde se encuentra el área de oportunidad para cambiar esta situación que al final de cuentas, bueno, perjudica a todos y perjudica más allá inclusive del tema que luego algunos tratan de interpretar como eminentemente político o electorero? Es decir, ¿cómo se puede dar hacia atrás a una situación como la que se está viviendo en estos instantes al tener enfrente a grupos delictivos con alto poderío? Bueno, yo creo que político es todo, ¿verdad? Evidentemente, porque son acciones o omisiones, en este caso también, de las autoridades. Y entonces, en ese sentido, pues cualquier propuesta y cualquier comentario que se haga, pues tiene un contenido, por supuesto, político. Yo la solución que veo frente a la situación actual sería, frente a la situación de que los poderes locales están desaparecidos en la realidad, una declaración de desaparición de poderes y una intervención directa del centro para retomar y reconstruir el aparato del Estado. Para mí es fundamental que el Estado se reconstruya sobre bases sólidas y esto permita retomar el monopolio de la violencia como un instrumento precisamente para imponer la legalidad. Doctor, hoy estamos viendo que no existe en Jalisco. Doctor, le estamos escuchando ahora sí con las frases célebres del gobernador, fuerte, claro y de frente, que usted apoyaría la desaparición de poderes en el estado de Jalisco. Bueno, no apoyaría la desaparición porque esa ya desapareció. Es decir, la declaración de desaparición de poderes, que es lo que le correspondería al Senado. Los poderes desaparecieron prácticamente. Yo hablaba de una dualidad de poderes y de una penetración a niveles muy altos. Entonces, en este sentido, los poderes están desaparecidos. Lo que procede es declarar desaparecidos esos poderes. Hacerlo oficial. Así es. De acuerdo a la Constitución, lo que hace el Congreso Federal no es desaparecer los poderes, sino declararlos desaparecidos cuando esto pasa. Y en Jalisco, efectivamente, los poderes están desaparecidos. Dentro de esto... Entonces, yo sí pienso que debe declararse la desaparición de poderes y entonces sí retomar desde abajo la reestructuración del Estado y de ahí retomar precisamente el control en todos los sentidos para poder imponer la legalidad, porque la legalidad no existe en este Estado. Lo estamos viendo y viviendo a cada momento. ¿Dónde queda el rol del gobierno federal en estos instantes ante el escenario que se vive en Jalisco? Bueno, pues aquí el otro problema es hasta dónde el gobierno del Estado ha permitido precisamente que el gobierno federal intervenga. Hemos visto que donde la Guardia Nacional y donde los acuerdos en ese sentido se han consolidado, ha disminuido precisamente las acciones del crimen organizado y los homicidios, las desapariciones, etcétera. No es que se esté resolviendo de lleno. Por supuesto, en mi opinión, tiene que haber una serie de medidas que ayuden a consolidar el Estado Nacional también, y en ese sentido recuperar también la legalidad a todos los niveles. Esto fue producto del desmantelamiento del Estado que se vino haciendo durante 40 años con el modelo neoliberal, un ultraneoliberalismo que roza con el anarquismo. La idea fundamental del neoliberalismo era reducir el Estado a su mínimo, el Estado mínimo como la aspiración a la cual llegar, y bueno, desmantelaron el Estado de tal manera que esos espacios fueron ocupados por otros, digamos, en este caso por el crimen organizado a nivel nacional. Ya lo han señalado incluso instituciones extranjeras, cómo el país se encuentra en buena medida ocupado por el crimen organizado en diversas regiones, lo cual nos habla de esta amenaza de que llegue a dar también a nivel nacional una variedad de poderes. Se está dando en Jalisco definitivamente. El poder local está totalmente anulado y por eso yo digo, han desaparecido los poderes y lo que procede es declarar esa desaparición formalmente por el Congreso, por el Senado,
y reconstruir el Estado en esta entidad, en Jalisco. Oiga, doctor, a Jalisco le ha ido mal en materia de seguridad con panistas, con priistas y ahora con MC. Siguiendo la temática de su análisis de la desaparición de poderes en Jalisco por parte del Poder Legislativo, que haga lo procedente, ¿usted lo haría por la emergencia o no? Es la pregunta. Antes del tema electoral, ¿haría esa solicitud, esa petición, esa sugerencia? ¿O habría que esperar a que pase la jornada electoral o a quién le toca, doctor? Porque el Senado no está viendo eso. No, lamentablemente no. Yo pienso que esto está al margen y por encima de lo electoral. Las estructuras de poder paralelas no van a desaparecer después de las elecciones, evidentemente. Si esto no se detiene, pues va a continuar una descomposición cada vez mayor. No, efectivamente, los gobiernos por los que ha pasado Jalisco cada vez han ido de mal en peor, pero digamos, los niveles que tenemos hoy no los habíamos alcanzado realmente nunca. Y bueno, pues ya no sé qué siga, ¿no? Entonces sí me parece que es fundamental la reconstrucción del aparato del Estado como una estructura legal y legítima que retome precisamente el monopolio legítimo de la violencia para imponer esta legalidad que no existe ya en Jalisco. Bien. Doctor Jaime Tamayo, como siempre, agradecido, sí, en comunicación, muy amable. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en esta casa de estudios, la Universidad de Guadalajara, el doctor Jaime